Gloria a Dios. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesús a una transmisión más de Iglesia Tabernáculo Parucía, de Iglesia en la 40. Bienvenidos todos los que ya están conectándose en cualquier lugar del mundo, Estados Unidos. Hay hermanos que nos ven ahí, España, Honduras, El Salvador y cualquier parte donde se han logrado conectar. Es una bendición para nosotros estar una vez más aquí en una transmisión. Vamos a abrir nuestro corazón. Estamos en victoria, estamos en bendición. Es glorioso el poder estar una vez más, disfrutar del aire, poder disfrutar de la vida y de todas las bendiciones que el Señor nos da. Es victoria para nosotros saber que nos levantamos cada mañana y que podemos ver el paisaje y las maravillas que Dios nos ha regalado por su misericordia. Vamos ya a pasar los amigos que se han conectado, ¿verdad? Y los hermanos que están ahí en sus hogares. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Vamos a ver un tema muy importante para cada uno de nosotros. Que Dios abra nuestro corazón, nuestra mente para que este tema, para que esta palabra, ¿verdad? Para que esta palabra nos haga reflexionar, para que esta palabra sea un rema en la vida de cada uno. Dios habla y tiene muchas maneras de hablar, pero dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra mente y que este tiempo que hemos apartado sea exclusivamente para el Señor. Que no nada, ninguna otra cosa nos robe el tiempo, sino que estemos ahí en este momento, consagrar este tiempo delante del Señor y disponerlo para Él, porque Él es un Dios que le agrada que nosotros le demos de nuestro tiempo. Yo no sé qué has hecho en el transcurso de todo este día, pero que este tiempo sea exclusivo para Dios. Tenemos ya la palabra. Tu visión revela tu condición. Tu visión revela tu condición. Ese es el tema para hoy. En Marcos 8, 22, 26, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un ciego, sanado en Betsaida. Vino luego a Betsaida y lo trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni le digas a nadie en la aldea. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Gracias por este momento que tú nos permites compartir, Señor, con cada uno de los que están mirándonos, Señor, a través de este medio. A través de las redes sociales, Señor, que están siendo de bendición en este tiempo, Señor, que nos encontramos en nuestros hogares, que tenemos un tiempo que podemos dedicarlo y consagrarlo exclusivamente para ti, Señor. En el nombre de Jesús, abre nuestro corazón y nuestra mente. Ayúdanos, Señor, para que esta palabra pueda hallar cabida, que esta palabra dé frutos al 100%, Señor. Declaramos bendición sobre cada vida, sobre todos aquellos donde está llegando este mensaje, que tú puedas tocar, que tú puedas, Señor amado, allí trabajar en la vida de aquella persona que está, Señor, reverentemente escuchando tu palabra. Este tiempo es tuyo, Señor, en el nombre de Jesús, toma control, sé tú quien hable. En el nombre de Jesús, pon las palabras en mi boca, dame, oh Dios mío, sabiduría, coordinación, cordura, Señor, y mira cada palabra que salga de mi boca, que no sea yo, sino que sea tú,
Señor amado, a través de mi vida. En el nombre de Jesús te pedimos perdón, Señor amado, por toda falta o todo pecado que hayamos cometido, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que nos limpies, que nos purifiques, y te damos gracias por escucharnos. Te damos gracias por todas las cosas que hasta ahora tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tu visión revela tu condición, revela cómo tú estás. Todos tenemos una visión en la vida. Nos encaminamos a través de una visión, ¿verdad? Y no solamente una visión con estos ojos físicos, sino una visión espiritual o una visión material. Pero en la vida, como seres humanos, como seres proactivos, como seres que queremos aprovechar el tiempo o ir más allá de lo que está a la vista, somos personas que tienen una visión. Incluso las instituciones tienen una visión y la tienen escrita en una pared. Nosotros, como hijos de Dios, como personas que queremos cada día con la fe en Dios, podemos tener una visión y en el nombre de Jesús caminar en esa visión. Pero la visión de la que vamos a hablar en esta noche la vamos a entender en el transcurso del mensaje, que es una visión espiritual que el Señor quiere que cada uno de nosotros alcancemos para poder verle a Él de la forma que Él quiere que nosotros le veamos. Hay dos aspectos en este pasaje de Marcos 8, 22, 26. Uno es, igual que la curación del sordomudo de Decápolis, que vemos en Marcos 7:31, antes del pasaje que leímos, miramos ahí que el Señor utilizó saliva en el proceso de sanar a cada uno de ellos. Si tú ves ahí en el versículo 31 del capítulo 7, dice, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte, la gente lo metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Lo vemos ahí, ya pudimos captar. Ahora, aquí vemos otro aspecto. En el capítulo 8 del versículo 22 que leímos ahorita, vemos que también el Señor utilizó saliva. Los dos fueron sacados de las aldeas. Los dos, tanto el sordomudo como el ciego de Betsaida, los dos fueron sacados de las aldeas. Son milagros, estos milagros, ¿verdad? Estos dos milagros fueron recogidos solo por Marcos. Lo encontramos en el libro de Marcos nada más. Entonces vemos ahí esos dos aspectos muy importantes, ¿verdad? Y decía anteriormente que los dos milagros están situados en un contexto donde vemos las dificultades de la gente y aún de los mismos discípulos. Aquí vemos que él dice, tomándole aparte de la gente al sordo mudo. Luego vemos que también con el ciego sanado en Betesda también fue sacado, ¿verdad? De la aldea, dice, y caminó con él. Lo sacó fuera de la aldea, dice el versículo 23, ¿verdad? Entonces esos son los aspectos, ¿verdad? Que se enmarcan en ambos pasajes registrados por Marcos. Vemos ahí las dificultades de la gente y también aún los que mantenían o reflejaban los mismos discípulos. El discípulo es aquel que aprende de su maestro. Ellos caminaban con el Señor. Ellos continuamente eran transformados, eran educados, eran guiados por su maestro, por Jesús. En Marcos 8:18, el Señor, en Marcos 8:18, el Señor le dice, si ahí si tiene la Biblia puede ir leyendo y si no, creo que está ahí. Dice, y teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? Y no recordáis. Eso les dice ahí en Marcos 8, del 27 al 28. El Señor reprende, el Señor exhorta, les dice, teniendo ojos, ¿no veis?
Y teniendo oídos, no oís y no recordáis. ¿Por qué les dice eso? Si nos vamos arriba de ese mismo pasaje, estamos leyendo ahorita el número 18. En el número 14, vemos por qué el Señor reprende a los discípulos y les dice que tienen oídos y no escuchan, tienen ojos, no ven y no recuerdan. ¿Por qué? Porque ellos tenían una discusión, habían olvidado de traer pan. Anteriormente, el Señor había hecho un milagro, había alimentado a 4,000 con unos panes y con unos peces que eran pocos nada más, y Él los había multiplicado. El milagro que hizo el Señor. Entonces, de ahí viene, y en esta ocasión dice, los discípulos olvidaron traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Porque ellos continuamente estaban incitando a Jesús, ¿verdad? A que les diera señales y a este tipo de cosas en contención. Entonces Él les dice que tengan ese tipo de cuidado. Y discutían entre sí, óigame bien, discutían entre sí ellos, ¿verdad? Es porque no trajimos pan, por no traer pan. Entonces, y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? Eso les dice el Señor. Por eso están discutiendo ustedes. ¿No entendéis? ¿No comprendéis? ¿No estuviste cuando se hizo la multiplicación? ¿No vieron el milagro que yo hice con ese pan y con esos peces? Y que aún sobró de las canastas. ¿No lo vieron? Es que no escucharon, no vieron con sus ojos, es que no recuerdan. Que si trajeron un pan aquí, no soy el mismo yo, Dios, que multiplicó esos panes y esos peces ahí, que soy capaz de hacer otro milagro más en medio de ustedes. Es que no estoy yo aún con ustedes. Y empieza el Señor a reprender. Qué tan fácil se le había olvidado a los discípulos que ese mismo Dios que había hecho esa multiplicación de panes y peces estaba en medio de ellos y que era capaz de hacer un milagro, ese mismo o incluso otro mayor que ese. ¿Por qué se preocupaban aún estando el maestro entre ellos? Es que no estaban viendo. Y el Señor reprendía y les decía eso. Entonces había una dificultad también ahí, no solo de la gente, no solo del ciego, sino también de los discípulos que andaban con Jesús. Luego Jesús pregunta a los discípulos qué opinión tenía la gente de Él. ¿Qué opinión tenía la gente de Él? ¿Qué opinión tienes tú de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? ¿Qué convicción tienes tú en tu corazón de quién es ese Jesús maravilloso? El que murió en la cruz y resucitó. ¿Quién es Jesús para ti? Decía el Señor, pregunta, no porque le preocupaba qué decía la gente. Él ya sabía, quería percibir de los discípulos qué opinaban ellos. ¿Cuál era la visión de ellos, aún andando en medio de ellos? ¿Qué visión habían percibido? Quería indagar, quería escuchar de sus propios labios quién era Él. Si realmente habían aprendido a conocerlo, si aún en medio de los milagros que Él había hecho anteriormente, estaban discutiendo por un pan para todos. El Señor hacía esta pregunta. Le decía, ¿qué opinión tiene la gente de mí? Él sabía que aunque lo consideraban un gran hombre de Dios, ninguno había llegado a una comprensión completa de quién era Él realmente. Él sabía, porque Él conoce nuestro corazón. Él sabía que era un buen hombre, que era alguien que hacía milagros, pero realmente sabían y habían tenido esa convicción de realmente quién era ese Jesús. Igual para los discípulos, pero gracias a Dios al final ellos entendieron. Y aquí les dice el Señor en el versículo número 27 del capítulo 8. Salió Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles,
¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Eso es lo que ellos dijeron que decían de Jesús. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Esa pregunta nos las hace el Señor a nosotros. Si estuviera Jesús frente tuyo y te dijese, ¿quién crees tú que soy yo? Porque estamos muchas veces angustiados, porque estamos muchas veces desesperados, porque estamos muchas veces dudando de que Dios puede cambiar el panorama y que puede cambiar este sistema en el que estamos viviendo. ¿Por qué dudamos muchas veces de que Dios puede hacer cosas imposibles? Porque aún estás en la misma condición que este tipo de gente, incluso en este nivel. Hasta ese entonces los discípulos. Pero al final hubo una transformación, hubo un cambio. Igual puede surgir en nosotros, porque Dios es un Dios de cambios. Si nosotros nos dejamos, Dios nos transforma. Muchas veces decimos, pero es que yo he intentado y he caído. 70 veces caerá el justo y Dios lo va a levantar. ¿Ven? No importa cuántas veces nosotros podamos caer, Dios nos va a levantar. Porque Él nos ama, porque Él tiene misericordia. Lo que Él quiere es que dispongamos nuestro corazón y nuestra vida para poder dejarnos tocar y dejarnos transformar por ese Maestro. Él está en medio de nosotros. Él es capaz de hacer cualquier cosa, porque para Él no hay nada imposible. Ninguno había tenido o había llegado a esa comprensión completa de quién era Jesús realmente. Igual para los discípulos. Pero vemos en Marcos 8:29, el Señor dice, entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Bendito es el Señor. Eso era lo que el Señor quería, que realmente le conociesen como que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Estás viendo tú al Señor de la forma que Él quiere que tú lo veas? ¿O lo estás viendo únicamente como un Dios sanador? Un Dios que sana nada más y lo busca solo cuando estás enfermo. Un Dios Rafa, únicamente que esté ahí como que el que te sana. O un Dios Jireh, solamente para que te provea cuando tú tienes necesidad. Dios Shalom, únicamente cuando haya paz, que necesites paz en tu vida. O el Señor es tu Salvador, es tu Señor, es todo. Porque cuando hablamos de Cristo significa que Él es Señor de nuestra vida. Él es el que llena todo vacío, el que suple toda necesidad, el que nos salva, el que nos llena de paz, el que sacia, el que restaura, el que levanta, el que liberta. Él es todo para cada uno de nosotros, pero Él quiere que lo veamos. Por eso digo, tu visión revela tu condición. ¿Qué visión estás teniendo tú del Maestro? Según la condición que se ve reflejada en tu vida, ese es el Dios que estás mostrando. Dios de derrota, no, Dios no conoce derrota. Dios de victoria. Hay batallas en nuestra vida, hay circunstancias en las cuales tenemos que ir de rodillas, pelear, guerrear, pero nunca darnos por vencidos, pero nunca quedarnos ahí tirados, sino sacudirnos y volver a levantarnos y seguir adelante, porque no estamos solos, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores va delante de nosotros. Éxodo es claro cuando dice que Él pelea mi batalla. Él va adelante como poderoso gigante. Él es mi escudo, Él es mi fortaleza, Él es mi castillo, Él es mi pronto auxilio en la tribulación. Ese es el Dios, ese es el Dios que conocemos, ese es el Dios que no está crucificado ahí en esa cruz, ese es el Dios que se levantó al tercer día y que con Él levantó la victoria y levantó juntamente conmigo todas las bendiciones, y que esa maldición quedaron en ese madero, que ya no hay maldición para vida, ni incluso la muerte tiene potestad sobre mí, porque Él la venció en la cruz del Calvario. O sea que no hay nada que nos pueda vencer. Si Cristo está con nosotros, somos más que vencedores. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Gloria al Señor. Él vive
Él es real y Él quiere que le conozcas tal y como Él quiere que tú le veas, porque Él es un Dios real. Él es un Dios que está dispuesto. Hasta ahora nada habéis pedido, pedid, dice el Señor, y se os dará. Ay, que tanto, el Señor no se cansa. Él está todo el tiempo ahí escuchando el clamor, escuchando la petición. Y cuando te ve ahí que ya no soporta, ya no aguantas más, te dice que en medio de la debilidad se perfecciona su gracia y su poder. Muchas veces nos deja tocar fondo para que veamos que sin Él no podemos hacer nada, que dependemos totalmente. Yo quiero decirte que no hay batalla que no se gane en el nombre del Señor si nos agarramos de Él. El Señor, si creemos en Él y confiamos plenamente en Él, Él hará. Dejemos que Él actúe, dejemos que Él haga, porque Él está en medio de cada uno de nosotros, aunque muchas veces lo dudemos. ¿Y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Al fin la respuesta. Gloria a Dios. El ciego de Betsaida era un ciego muy pasivo, comparado con Bartimeo en Marcos 10, 46, 48. Si tú puedes ir ahí, puedes abrir la Biblia y llegar. Tú ves a este ciego Bartimeo y lo ves en una forma diferente a la que vemos al ciego de Betsaida. Desde que él supo que Jesús llegaba, este no dejó de seguirle y de pedirle que lo sanara. Él estaba deseoso de que Cristo pudiese hacer esa sanidad. En cambio, el otro era pasivo. La actitud de este ciego pasivo es la misma actitud reflejando a los discípulos que se dejaban llevar por el Señor, pero sin tomar iniciativas. Tenemos que ser proactivos. ¿Eres tú una persona con iniciativa? Estamos en el Señor, pero no tenemos que esperar que nos digan, hermano, ore, ayune, busque de Dios. Hay que escuchar, hay que tal vez no congregarse en el sentido ahorita amplio de la palabra como lo hacíamos anteriormente, pero sí podemos en familia congregarnos y buscar del Señor, hacer devocionales, hacer lectura de la palabra, inquirir en su palabra, buscar el rostro del Señor. ¿Tienes tu iniciativa para ir a agarrar el teléfono y evangelizar a alguien y hablarle una palabra, darle consuelo, de preguntarle, mi hermano, cómo usted está? Ya días no sé de usted, mi hermano, ¿está bien? ¿Cómo se siente? Yo le animo que siga adelante. Somos cristianos de iniciativa, que busquemos al Señor, que estemos ocupados porque el Señor ya viene y no es necesario que nos lo digan porque la palabra nos está arrojando en comparación a lo que estamos viendo, que Cristo viene pronto. Ya no es tiempo que estemos ahí, hermanos, ociosos. Ya no es tiempo que estemos ahí tan tranquilos en el sentido de la palabra, en que estemos únicamente como espectadores. Tenemos que tomar iniciativa. No solamente estar ahí pasivos, mi hermano. El Señor no quiere gente pasiva. El Señor quiere gente, hermano, que se arriesgue por Él. Gente que sea intrépida como Pablo. Gente que vaya y no importa que muchas veces no sea recibida esa palabra, o muchas veces doy el mensaje, no hay muchas vistas o muchos no me ven, no importa, pero el Señor va a tocar, el Señor va a ver la forma de cómo hacer que el mensaje llegue a tu vida. Pero no debo de callar la palabra, yo no debo de desmoralizarme, porque sé que el enemigo va a venir a mí con mensajes negativos, o va a usar gente con mensajes negativos para que yo mengue y para en mi servicio delante de Él. No importa. Lo importante en todo eso es que nosotros tomemos iniciativa, que seamos cristianos, que tomemos de guerra, que tomemos esta palabra y que sirvamos al Señor. No lo puedo hacer allá, ahorita en el templo, pero lo puedo hacer aquí a través de la internet. Yo puedo hacerlo, puedo enviar un mensaje, grabar y llevarlo donde un amigo, puedo compartir los mensajes predicados, una palabra, un mensaje bonito o la Biblia.
Mira, hermano, quiero que hablemos de la palabra. Quiero, hermano, que compartamos. Muchas veces he sentido en mi corazón un versículo y hermano, mire, le regalo esto. Qué lindo es. Y empieza uno a interactuar en la palabra. Eso es bendición. Pero no estamos ahí tan pasivos. Porque el ser pasivo, hermano, hace que nosotros no tomemos iniciativas. Y nos limita de poder disfrutar también de muchas bendiciones que el Señor a nosotros nos dota. Dice, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima. El Señor no se limita a usar siempre los mismos medios. Cada persona es diferente. Él trata a cada uno individual y personalmente. En esta ocasión el Señor utilizó saliva para el sordomudo y para este ciego. En otra ocasión el Señor no usó nada, únicamente dio la palabra y fue instantáneamente la persona recibió. Pero en esta ocasión el Señor utiliza eso. No trabaja igual el Señor, sino individual y personalmente. Incluso nuestra conversión no es igual. En algunas ocasiones el Señor a uno los ha llamado de una forma y a otros los ha llamado de otra. A uno nos ha llamado con lágrimas a través de un problema, a través de una circunstancia. A otros los ha llamado a través de un proceso. Y a otros los ha llamado a través de un mensaje porque lo tocó. Hay diferentes formas, hermanos, en las que Dios puede trabajar. En cada uno de nosotros Él nos llama, dependiendo de la circunstancia y de las necesidades concretas que cada uno de nosotros poseamos. El hecho es de que Jesús guiara de la mano. Mire, dice que lo guió de la mano del ciego y lo sacó fuera de la aldea. Luego puso sus manos. Este fue el inicio. ¿Verdad? Ese fue el inicio. Guiarlo. El Señor nos llama siempre. Él pone sus ojos en nosotros. El Señor ha puesto los ojos en ti. Y Él te va a traer de una forma o de otra. Lastimosamente muchas veces, hermanos, esperamos que sea hasta cuando ya haya un dolor extremo. Pero si somos hijos, vamos a regresar. No esperemos a tanto. Él nos ama, pero muchas veces nosotros estamos con ese corazón endurecido que no queremos llegar. Jesús guiará de la mano y lo lleva fuera de la ciudad. Este fue el inicio, pero luego puso saliva en sus ojos y colocando sus manos sobre él. ¿Qué significa esto? Que hay un acercamiento y hay una intimidad con Jesús. Él tiene un acercamiento con ese ciego y hay una intimidad cuando al tocar su hombro tú te sientes como quien dice estoy contigo, yo te entiendo, yo te comprendo. Hay una intimidad con nuestro Dios. Él estaba tratando con este ciego. Él quería que confiara en él. ¿Amén? ¿Confías tú en el Señor? ¿Estás dejando y estás despojando esa carga, esa joroba que llevas? Esa inquietud, ese problema, porque todos luchamos con algo. Y muchas veces nos sentimos a veces que no podemos. Y decimos, Señor, ya no aguanto más. Entonces dice el Señor, ay, aquí es donde entro yo. Aquí es donde entro yo. Y qué lindo es cuando oramos con el corazón lleno de lágrimas. Y muchas veces, hermanos, no hay palabras, sino gemidos nada más, en los cuales podemos llegar a nuestro Dios. Y aún esos gemidos, el Señor los entiende, el Señor los escucha. Él se acerca a cada uno de nosotros. Él quiere intimidar con nosotros. Déjate tocar, déjate guiar. Y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles. Inmediatamente Jesús supo, ¿verdad? Porque no hay similitud entre un árbol y un hombre. Yo no sé, de repente, si este ciego pudo haber visto antes y quedó ciego después o era de nacimiento, no sé. Pero si miraba los árboles y dijo que eran hombres semejantes, miro, dice, hombres como árboles, significa que él había visto anteriormente o no sé, ¿verdad? Pero
la visión no era, el asunto es que la visión no era una visión clara, porque lo que estaba enfrente no era lo que él estaba reflejando o estaba diciendo. Por eso digo, tu visión revela tu condición. La condición de él no era clara en ese momento aún. Y sabía Jesús que no estaba viendo con claridad porque lo que estaba manifestando en él no era lo que estaba al frente. Entonces, tu condición refleja cuál es tu visión. Sabemos que la visión es el resultado del llamado de Dios. Ella nos va a permitir ordenar nuestra vida con prioridades y nos lleva a poder alcanzar un objetivo determinado. Estás caminando tú a la deriva, tú no sabes todavía lo que quieres, tú no sabes para dónde vas, no sabes realmente cuál es el camino. Eso lo puede aclarar Dios en tu vida, pero lo que tú estás reflejando en tu forma de vivir es la visión que hay en ti. Si tú estás reflejando que una vida llena de espiritualidad, una vida cristiana, devocional y de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos demanda, es que tu visión está clara, que eres un hijo de Dios y que tú eres heredero del reino y que si el Señor viene, tú vas a ir con el Señor. Pero si tú no tienes una visión clara de quién es el Señor y cuál es el propósito nuestro aquí en la tierra, y que esto es pasajero y que nuestra ciudadanía está en los cielos, entonces vas a reflejar algo diferente. Estás viendo al Señor de una perspectiva diferente a la que Él quiere que tú le veas. Ven, que la visión, hermanos, muchas veces se pierde. Por no tener visión se pierde el enfoque, se pierde el gobierno, se pierde la estructura, se pierde todo en nuestra vida, porque no hay visión. No hay revelación de Dios en nuestra vida para poder cumplir a través de un llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros. Todos hemos sido llamados. El Señor nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra, Él nos ha predestinado. Óigame bien, desde que entramos acá, Él ya sabía que veníamos con un propósito. ¿Ya descubriste tú cuál es? Dice el Señor, aclara mi visión. 2020, visión perfecta para poder verte como lo que tú realmente eres, como mi Señor. La primera vez Jesús hacía un milagro en forma gradual acá. Anteriormente el Señor lo hacía de una sola vez, pero aquí lo hace por etapas. Lo hace por etapas. En 2 etapas. Primero dice que mira, si le dice, veo a hombres como árboles. Luego dice, no fue por falta de poder que el Señor no hizo el milagro de un solo, sino que pueda que Él estaba dejando actuar su poder de acuerdo a la lentitud de fe de este hombre. No era que el Señor no podía hacerlo, no, mi amado. Luego el Señor volvió a orar por él y volvió a preguntarle a este ciego y él dijo que sí, ya veía claramente. Pero es por la lentitud muchas veces o el proceso de fe en nuestra vida. Él decía, de acuerdo a nuestra fe se ha hecho. Muchas veces nosotros no vemos el milagro de un solo, lo vemos en proceso. Entonces él trabaja en esta forma, en este ciego, de acuerdo a la lentitud de fe que este hombre podía haber tenido en esa situación. También en este milagro progresivo, porque se da en 2 etapas, esto nos puede ilustrar cómo el Señor estaba obrando también en los discípulos. Estaba obrando en el ciego, simultáneamente estaba obrando también en los discípulos, para disipar en ellos las tinieblas y así pudieran ver con claridad quién era realmente Jesús. Recuerda que el Señor preguntó y dijo, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Primero le dice, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Ahora, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Qué opinión tienen ustedes de mí? Hay cosas
cosas en nuestra vida que se dan en un proceso. Y esto se lleva, hermanos, un tiempo. Esto se lleva su tiempo. Mientras el Espíritu Santo está ahí trabajando. Hay muchos procesos en nuestra vida que nosotros lo vemos de a poco y lo vemos. No nos desesperemos. Esperemos el tiempo de Dios. Nuestro nivel de fe, el Señor lo conoce. Él sabe, pero tenemos que ser pacientes. Ejemplo, en una sanidad. Muchas veces vemos de un solo sanidad en nuestra vida. Otras veces lo vemos por etapas. El proceso de un desierto, ¿verdad? Cuando hay problemas, cuando hay una necesidad ahí, en una conversión de un hermano, del esposo o de quien sea por la cual tú estás esperando, deja que el Señor trabaje. Estamos orando por gente, hermano, que ha caído de la gracia del Señor y que luego se vuelve un estado postrer peor que el que estaba anteriormente, porque esto es bíblico. Dice que hay 7 que vienen más y se apoderan. Y estamos orando. Hay que tener paciencia, como decimos, es un proceso. Dios va trabajando, el Espíritu Santo está trabajando ahí. Esperemos que Dios está haciendo y que Dios está obrando. Nuestra comprensión de Dios y de su revelación es progresiva, ¿verdad? Nuestra comprensión de Dios y su revelación. Esto es progresivo y avanza según creemos en la fe. Si nuestra fe va avanzando, vamos a ir viendo cosas mayores y cosas mejores en nuestra vida. Por eso dice la Biblia, sin fe es imposible poder agradar a Dios. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a esa montaña que se quite y se va a quitar. Tenemos que trabajar nuestra fe y nuestra visión nos ayuda también en la cuestión de fe. Esto nos lleva a ser comprensivos y pacientes con las dificultades de visión y entendimiento que las personas tienen. ¿Sí? Muchas personas que no tienen el mismo nivel o la misma visión que nosotros, el mismo entendimiento. Entonces esto nos lleva a nosotros a ser comprensivos y pacientes, como lo fue Jesús con los discípulos, como que les iba poco a poco enseñando. De la misma forma que Jesús fue con ellos, decía. De la misma forma. Mire qué enseñanza, como Dios iba trabajando con el ciego y al mismo tiempo iba trabajando con sus discípulos, siendo él el mejor maestro de los tiempos. De lejos, dice, le dijo cuando volvió a orar, ¿verdad? De lejos, en el versículo número 25, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todo. Ahora sí, de lejos y claramente a todo. Finalmente el ciego vio, fue completamente restaurado. ¿Qué nos enseña esto? Que el Señor no deja nunca sus obras a medias. Nunca el Señor te va a dejar ahí. No. Filipenses 1:6 nos dice claramente a nosotros: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dile ahí donde tú estás: Señor, lo que tú iniciaste en mí, yo sé que lo vas a terminar. Señor ha iniciado a trabajar en tu vida, permítele, Él va a terminar, Él va a trabajar. Hay un proceso de sanidad en la vida de un familiar, permite. Hay un proceso en la vida de un hijo que necesita que el Señor le transforme, que el Señor le cambie. Espera, el Señor inició, Él va a terminar. Él cumple sus promesas en etapas. Eso Él lo sabe, de acuerdo a cómo nosotros estemos. Lo importante es que le dejemos a Él perfeccionar esa obra en la vida nuestra. Igualmente, en la visión de los discípulos, allí también progresó juntamente con la vista de ese ciego, trabajando simultáneamente el Señor, hasta un discernimiento pleno de quién era Jesús. Y ahí es donde el Señor les lanza la pregunta y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Ahí ven claramente también los discípulos, ¿verdad? Y le dicen: Pedro,
contestó: tú eres el Cristo. Marcos 8:29. Tú eres el Cristo. Qué lindo, qué satisfacción. A pesar de que anteriormente el Señor los exhortó, porque discutían por cosas que no debían haberlo hecho. Igual que nosotros muchas veces nos enfrascamos a tener cosas en nuestra mente y en nuestra vida que no debemos porque le competen a Dios. Igual, pero alcanzaron, aquí termina un ciclo igual que el del ciego de Betsaida, viendo claramente a Jesús. Aquí los discípulos ven claramente a Jesús. Tú eres el Cristo, tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro todo. Y el ciego alcanzó a ver claramente también lo que estaba en sus ojos. En conclusión, podemos decir, la visión es el resultado del llamado de Dios. Y ella nos va a permitir ordenar nuestra vida con prioridades hacia un objetivo determinado. Así como tú te expreses, así como tú te muevas, así es el tipo de visión que tú tienes de parte del Señor. Él quiere aclarar esa visión. Él quiere que tú le veas a Él de la forma como Él lo expone en la palabra. Dios es misericordioso, Él es fiel. Gracias por haber escuchado una vez más este mensaje. Dios bendiga tu vida. Vamos a orar. Si eres tú una persona que está en proceso nada más y has sentido y sientes luchas por seguir al Señor, el Señor ya viene. Estamos viviendo los últimos tiempos. Las señales se están cumpliendo una a una. Si usted ven, mire la higuera, dice el Señor Israel. Ahorita hay conflictos un poco fuertes en el Medio Oriente, Estados Unidos, China, Rusia. Mira noticias y compara a la luz de la palabra. El Señor viene pronto. Miramos rumores de guerras en esto, hambres, pestes. ¿Qué más queremos ver a nuestro alrededor con nuestros propios ojos? Ven a Jesús. Si necesitas un milagro, vamos a orar también. Padre, en el nombre del Señor, te damos las gracias, Padre, porque tu palabra no regresa vacía. Tu palabra es fiel, Señor. Mira ahí la vida de todos aquellos que están, oh Dios mío, escuchando este mensaje a través, oh Dios mío, de esta red social. Llega ahí, Señor, no importa dónde estén. Toca su corazón. Ellos quieren que tú aclares esa visión, mi Dios. Enséñales quién eres tú, Padre. Ayúdales, ve, guíalos como este ciego, Señor amado. Pon tus manos sobre ellos y hazlos que vean que tú eres un Dios que salva, que tú eres un Dios que sana, que tú eres un Dios que provee, que tú eres un Dios que suple, que tú eres un Dios todopoderoso, que llena todo. Tú lo eres todo, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a reflejar a través de nuestra condición que nuestra visión es una visión clara. Gracias te damos, Señor, por todos aquellos que escucharon tu palabra, aquellos que están esperando, Señor, una respuesta. Llega ahí ahora en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, oh Dios mío, ahora recibe tu milagro. Ahora, en el nombre de Jesús, ponle delante del Señor. Él es especialista en milagros. Mira, Señor, todas esas personas que tienen una petición delante de ti. Llega allí, oh Espíritu Santo del Dios. Oh, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por la vida del pastor, por la vida de su familia, Señor. Cúbrelos con tu sangre. Envuélvelos, oh Dios, en tu presencia cada día. Protégelos. Mira la congregación, Padre, en el nombre de Jesús, de la iglesia. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Oh Dios mío, seamos cubiertos y seamos llenos de gracia y de tu gloria. Mira los amigos, Señor, que escuchan este mensaje. Mira todas las iglesias, mi Dios, a los pastores en general, todo aquel que predica tu palabra, al rebaño, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a poder movernos de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a esa visión que tú has depositado en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. La gloria y la honra es tuya. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios y siempre estamos en transmisiones los días martes, miércoles, sábado y domingo. Dios les bendiga y mañana culto dominical si Dios lo permite. Gloria a Dios.